Muy buenos días amigos y amigas, hermanos y hermanas. Con ustedes, César Tuñón Lyons, con el gusto de querer compartir con ustedes la lectura de un libro que a mí en lo personal me ha parecido excelente, puntual, acertado, correcto, orientador. Y es el libro que lleva por título Adoración Reformada. Como yo no soy autoridad en cuanto al tema voy a proceder a leer lo que dice una persona ducha y totalmente informada, estudiosa de este aspecto, pues de la teología y de la vida de la iglesia. Entonces, voy a hacer inmediatamente la lectura del mismo compartiendo los documentos, los documentos. Entonces, aquí tenemos el texto que vamos a leer y empezamos con el primer capítulo. De hecho, es el primer capítulo el que vamos a estar leyendo. Y dice así, orientándonos. Artículos de periódico, revistas y títulos de libros, todos ellos dan cuenta de aquello que casi cada congregación en los Estados Unidos han experimentado. Guerras por la adoración. Esta guerra no se ha quedado en nuestras playas. Las mismas batallas que dividen a nuestras congregaciones locales entre jóvenes y adultos, entre los tradicionales y los contemporáneos, y a los blancos de las minorías, también dividen a las agencias misioneras y a los campos de misión, y a las iglesias nacionales en todo el mundo. La influencia de la generación de los baby boomers, la cultura de masas y del movimiento carismático han convergido para traer cambios rápidos, controversiales y populares. Las formas de la adoración tradicional, es decir, el orden histórico de los servicios, órganos, himnos, salmos métricos, credos, oraciones pastorales y sermones bíblicos han sido dejadas de lado en favor de las formas de la cultura contemporánea. Rock suave, formatos de talk show, una atmósfera informal y amigable, proyector multimedia y sermones sobre temas que se dirigen a las necesidades sentidas. Las iglesias presbiterianas y reformadas también han sido tocadas por estas tendencias o por conflictos resultantes. Todo el ámbito de los estilos, desde la búsqueda amigable a lo carismático, a lo contemporáneo y a la reacción antilitúrgica, pueden encontrarse inclusive en denominaciones presbiterianas conservadoras. Si un observador reciente está en lo correcto, todos estos desarrollos son irresistibles. En la visión de un libro por un teólogo reformado que pretendía hacer una defensa refrescante de la adoración contemporánea, Daryl Hart hace la siguiente pregunta. Puede que sea refrescante, pero ¿es reformada? La convicción asumida, pero sin comprobación, entre quienes hacen estos cambios es que la fe reformada puede aún seguir floreciendo sin importar que sea injertada en cualquier forma de adoración, sea de avivamiento, litúrgica, carismática o contemporánea. Esta es una teoría interesante, pero es solo una teoría sin comprobar. Además, hay varias razones para el escepticismo acerca de ella. Mi propio trasfondo me anima a tener considerables reservas. Crecí dentro de la tradición bautista de avivamiento y asistí a la comunidad de la gracia de John MacArthur durante la mitad de los años 70. De ambas fuentes desarrollé una alta consideración por la predicación, ya sea expositiva o evangelística. Como estudiante en la Universidad del Sur de California, estuve ampliamente expuesto a los coritos y cánticos escriturales, profundamente apreciados en aquel tiempo, del himnario llamado Música Maranata y del Movimiento de Jesús.
De ellos aprendí algo del poder de la música para mover las emociones. Mis primeros 2 años del seminario los hice en el Trinity College de Bristol, Inglaterra, donde a través del uso diario del libro común de oraciones aprendí el valor de la liturgia reverente y estructurada. Aún cuando aprecio esas tradiciones, no creo que provean formas adecuadas para expresar y perpetuar la fe reformada. Las iglesias bajas no tienen el sentido de la gloria y majestad de Dios que resulta de una adoración centrada en Dios y bien ordenada. Las iglesias altas no tienen el sentimiento personal y espontáneo de la adoración reformada con sus oraciones libres y la predicación expositiva. El equilibrio bíblico y vivencial que hay en la tradición reformada se expresa mejor en la forma de adoración que es generada en la tradición reformada de adoración. Además, es dudoso que el etos reformado, aquel ramillete de elementos que nos hace reformados, tales como la teología, la cosmovisión, la política eclesiástica, la piedad y la adoración, puedan injertarse en formas extrañas y aún así continuar viviendo. No es de poco interés que Jesús se encuentre debatiendo acerca de la adoración junto al pozo en Samaria. Y esto lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 7, versículos siguientes. La controversia en este campo no es nada nueva. Sus palabras seminales sobre el tema nos proveerán los principios mediante los cuales intentaremos responder a la pregunta que enfrentamos. ¿Qué pregunta? Para evitar desviarnos, vamos a formularla de la manera más específica y precisa posible. Entre los millares de temas que rodean a la adoración y que podrían debatirse, y entre las innumerables aproximaciones que uno puede usar para tratar dichos temas, propongo la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer en los servicios de adoración pública en el Día del Señor? Creo que esta simple pregunta proveerá el punto central que es necesario para discutir el corazón del tema, sin desviarse hacia los debates secundarios. Siguiendo este camino, permitirá hacer las distinciones que deben hacerse si es que queremos evitar la confusión. Permítame explicar qué es lo que queremos decir con la pregunta antes de seguir adelante con lo que sí queremos decir con ella. Temas previos. Lo público versus lo privado. En primer lugar, la pregunta a considerar no se refiere a lo que sería una expresión válida de adoración en la privacidad de nuestro cuarto y en el contexto de nuestra propia familia. Algunos escritores recientes muestran una tendencia a oscurecer la distinción entre lo público y lo privado, si es que no la atacan directamente. Sin embargo, diferenciar la conducta pública y privada es una aplicación crítica de parte de la sabiduría bíblica. Y de referencia a esto tenemos el libro de los Proverbios. Y vamos acá. Continuamos acá. Por ejemplo, el vestido puede ser apropiado y aceptable en la privacidad de nuestra casa. Podría ser juzgado indecoroso, provocador y seductor simplemente al trasladar a quien lo viste a un contexto público. Las funciones corporales, que son naturales y dadas por Dios, pueden expresarse de modo piadoso en privado, pero su expresión pública sería vulgar,
ruda y hasta malvada. Las intimidades maritales pueden ser perfectamente válidas e inclusive piadosas expresiones de afecto en lo privado. Pero si tomamos estas mismas intimidades y las expresamos en público, aquello que era piadoso inmediatamente se convierte en malo y malvado. En el ámbito de la oración misma, Jesús enseñó que las posturas y expresiones que pueden ser apropiadas en oraciones privadas son inapropiadas en público porque dirigen la atención hacia uno mismo. El contexto, la esquina de la calle versus el dormitorio es crucial. Mateo 6, del 4 a 6, nos habla esto, ¿verdad? En relación a la cena del Señor, Pablo pregunta directamente, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? Primera de Corintios 11, 22. El acto de comer que habría sido apropiado en el hogar era inapropiado en público. Además, hay preguntas que deberían hacerse en el hogar, pero no en la asamblea pública. Primera de Corintios 14, 35. Estos pocos ejemplos ilustran el punto de que la distinción entre lo público y lo privado es vital y que la Biblia algunas veces explícitamente y otras implícitamente insiste que debemos hacerlo. Es una cuestión crítica para determinar normas, tanto éticas como de conducta. Una cosa puede ser o puede permitirse en la oración privada y la oración familiar que podría ser inapropiada en la adoración pública. Por ejemplo, en la adoración en el hogar, todos podríamos reunirnos vestidos de ropa de dormir. Podríamos hacerles preguntas a nuestros hijos, solicitar sus motivos de oración, permitirles que escojan sus cánticos, pero esa vestimenta y esa interacción padre-hijos sería normalmente inapropiadas en la adoración pública. En un estudio en pequeños grupos, todos podríamos discutir el pasaje en estudio y dar nuestras opiniones de cómo debe ser interpretado y aplicado. Podríamos incluso tomar café y comer galletas mientras lo hacemos. Esto puede ser inofensivo y apropiado en un contexto informal y privado, pero ¿será apropiado en el servicio de adoración pública? Probablemente no. Entonces, la pregunta no es ¿qué es lo válido en mis devociones privadas, devociones familiares o en pequeños grupos de estudio bíblico? Nuestro interés es determinar qué actividades son apropiadas en la asamblea pública en el día del Señor. Es erróneo pensar que la Biblia no hace estas distinciones. Y es aún más erróneo pensar que no debemos hacerlas y que no las hagamos. Lo amplio versus lo específico. En segundo lugar, la pregunta no es qué califica como adoración en el sentido amplio en oposición a lo específico. Podría señalarse apropiadamente que el apóstol Pablo equipara toda la vida como un servicio de adoración en el que presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivientes y santos en un servicio de adoración espiritual. Romanos 12:1. Hay un verdadero sentido según el cual debemos glorificar a Dios en nuestra vida. Esto es verdad, sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos. Primera Corintios 10:31. Todo esto es adoración en un sentido amplio. En este sentido, se me puede decir que honre a Dios mientras cabe zanjas, haga volar mi cometa o bañe a mis hijos. Todo esto está bien y es bueno, pero algunas discusiones recientes han oscurecido esta distinción, argumentando que cualquier cosa que califica para lo anterior puede pertenecer a la adoración en un sentido específico.
Así pues, algunos arguyen que puesto que Dios puede ser glorificado mediante la música, la danza, el drama, videoclips, no se debe objetar su uso en la adoración pública. Pero el que glorifique o no a Dios en toda la vida no resuelve la pregunta en cuanto a si ello debe o no debe hacerse en la adoración pública. Podemos apreciar todas estas actividades y estar de acuerdo que Dios puede ser honrado mediante ellas, pero esto no prueba que deben ser admitidas en la adoración pública. Sea que deba o no cavar zanjas, hacer volar una cometa o bañar mis hijos en el contexto de la oración pública, no es lo mismo que preguntar si Dios puede o no ser glorificado mediante esa actividad. Simplemente no es verdad que toda actividad, expresión que glorifique a Dios deba pasar de su contexto amplio de toda la vida hacia el contexto específico de la adoración pública. La pregunta específica que debemos responder es, ¿qué debe hacerse en la oración pública en el día del Señor? Y no, ¿qué es lo que glorifica a Dios en lo general? Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo aquí por ahora. Seguiremos en la emisión y la lectura de este capítulo número 1. Como bien dije, parece excelente. No que parece, lo es. Entonces, el Señor les bendiga. Saludos y bendiciones.